Déjenme hacer un repaso general, no del curso, sino de la evidencia 3, ¿sí? La evidencia de las redes, la evidencia de la práctica 4 de redes aleatorias. Bueno, aquí Rodrigo ya, Daniel ya. Emiliano, bueno, ahí no sé quién falte. De los presentes creo que nadie falta. ¿Sí? Pero bueno, echarle un ojo, no a sus perfiles, sino a las evidencias, para comprobar un poco lo que ya veíamos desde el texto de Barabasi y lo que advertíamos desde que dejamos la evidencia, que es que en general las redes aleatorias no son un buen modelo de... Perdón, es que estaba fallando el no break. Ya. No son un buen modelo para las redes reales. Vemos aquí la red que subió Emiliano. Y bueno, lo que ya se decía me parece que se decía desde las sesiones teóricas, es que en general las redes aleatorias o el modelo de red aleatoria falla en al menos dos sentidos, ¿no? Por un lado, sobreestima aquellos valores cercanos a la media, ¿sí? En la distribución de Poisson, la media estaría más o menos por aquí, aunque esté un poco chuequita, es casi simétrica cuando la media es grande, ¿sí? Entonces es casi simétrica, pero en escala logarítmica se modifica tantito, ¿no? Se ve así, se ve su asimetría. Y lo que ocurre con las redes aleatorias, ahorita no he podido revisar sus comentarios, aunque ya vi que entre ustedes están haciendo comentarios, lo cual me parece muy saludable. Creo que es en buena medida porque ya se está generando una cohesión de grupo, pero también porque me parece que la evidencia lo exigía, ¿no? Que era que subieran su actividad y que además comentaran la de alguien más. Pero bueno, ¿qué ocurre con las redes, con el modelo de red aleatoria? Que por lo regular sobreestima los valores cercanos a la media, es decir, predice que haya más de los que de por sí hay, y por eso vemos que la distribución de probabilidad de Poisson está muy por encima, en escala logarítmica esto es bastante, sí, está muy por encima de la distribución de grado de real, y también, y más escandaloso, subestima los valores superiores a 2 o 3 veces la media. ¿Sí? Si aquí la media estaba, la media correspondiente a la red aleatoria estaba alrededor de 3 o 4, ¿no? Sí, 3 o 4. Para valores de 11, la distribución de Poisson ya predeciría, ¿no? Bueno, la predicción que haría la distribución de Poisson correspondiente a una red aleatoria colocaría a nodos con un grado mayor a eso en menos de una millonésima parte, una probabilidad de menos de 1 entre 1.000.000. Sin embargo, vemos como la mayoría, de hecho, de los nodos están por ahí. Entonces falla en esos dos sentidos. Bueno, de hecho, en tres sentidos. Subestima los valores menores a la media, sobreestima los valores cercanos a la media y subestima, pero este es lo más escandaloso de todos, subestima los valores superiores a unos cuantos veces la media. Sí, en este caso, tres veces la media sería muy, muy improbable en el caso de la distribución de Poisson, pero aquí tenemos que no solo tenemos, aquí tenemos no solo 3, sino 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más, 10.000 veces más la media, 10.000 veces la media, y por ahí un nodo que tiene 10.000, 20.000, 30.000, un grado de 30.000, lo cual no quiero ni imaginar en qué, o sea, sería la distribución de Poisson, diría que eso es tan poco probable como 1 a la menos 1 sobre 10 a la menos 100 o 150 o algo así, ¿no? Sin embargo, aquí no se descarta la existencia de nodos con grados altísimos, insisto.
10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces la media, lo cual no tiene sentido en términos de las distribuciones ordinarias Poisson, binomial, normal y todas esas. Incluso las chi cuadrada, ni me acuerdo qué distribuciones existen, pero en las tradicionales eso es impensable. Ahora, déjenme irme a la siguiente, solo así un repaso general en sus evidencias. No, era la anterior. Esa fue la de Emiliano, déjenme ver la de Eric Daniel, que también fue de HTTP. Bueno, fue digital. ¿Sí? Tenemos lo mismo, subestima nodos grados pequeños, sobreestima grados cercanos a la media y subestima grados mayores a 3 o 4 veces la media, pero aquí incluso tenemos 10 veces la media, 100 veces la media, casi 1000 veces la media. Entonces, tenemos lo mismo acá. ¿Qué pasa con redes de genes para fenotipo, que es la evidencia de Leonardo? Menos dramático que las dos anteriores, pero ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? La distribución de Poisson sobreestima por varias décimas de probabilidad, lo cual ya es considerable, los nodos cercanos a la media, y subestima aquellos nodos que tienen grado superior a 10. Tenemos 20, 30, uno por ahí de 40, que en términos de de la distribución de Poisson sería muy poco probable, menos de una, al menos aquí se alcanza a ver que es menos de 1 sobre 1000, pero seguramente, dada la tendencia, está por debajo de 10 a la menos, la probabilidad estaría por ahí de 10 a la menos 15, ¿sí? Y aquí, bueno, sí existen. No me meto mucho en la distribución no me meto mucho en el tema del clustering en este caso, ¿sí? Aquí no se ve tan dramática la diferencia, pero quizá, sobre todo, y eso es importante decirlo, lo comentábamos el jueves pasado, la distinción o cuando falla la red cuando falla más dramáticamente el modelo de red aleatoria es sobre todo con redes grandes, ¿sí? En el contexto de redes biológicas o redes digitales o redes humanas, ¿sí? De fenómenos sociales, pero que son grandísimas, del orden de 100,000, 1,000,000 de nodos. Ahí es donde más se ve la diferencia. Aún así, aquí, en la evidencia de Daniel Pulido, se subestiman los nodos con grado menor a la media y se subestiman también por menos, pero bastante, los nodos con grado mayor a la media. Si la media está alrededor de 10.5, ¿no? Para 30, 40, 50 ya sería impensable. Se descartaría si fuera una distribución de Poisson, pero aquí tenemos varios nodos en la zona prohibida, si se le puede llamar así. Entonces, aún así falla, a pesar de que no es tan dramático como las redes más grandotas que nos habían mostrado. Y finalmente, esta que tiene cara de que es también digital, sí, efectivamente. Tenemos algo tan dramático como en los primeros dos casos. De lo mismo, subestimar nodos con grado pequeño, sobreestimar nodos con grado cercano a la media y subestimar, pero de forma muy, muy fatal, nodos con grados mayores alrededor de 10, 100, casi 1000 veces la media. Esto que dije ya varias veces en este repaso tan general, ¿no? Que es descartar nodo, bueno, y la que yo había subido. Sí, que entre otras cosas es interesante, como lo comento ahí en el foro, porque subestima, sobreestima y subestima, ¿sí? Hay más allá además está este pico extraño que valdría la pena explorar si alguien quiere clavarse en esta red que es la Web Arabic 2005. Sí, hay un pico ahí de actividad extraña que siempre los picos en general son interesantes y vale la pena explorarlos, pero aquí lo mismo, tenemos que la media anda alrededor de 20, pero tenemos nodos con grado 100, 200, o sea, 10 veces más la media, 1000, casi 2000, que sería
100 veces más que la media, y esto en términos de fenómenos sociales, perdón, de fenómenos con distribuciones normales como las estaturas, y lo decimos en la introducción a las redes con independencia de escalas, las distribuciones ordinarias en distribuciones normales, tradicionales, como les decía hace un momento, la binomial, la normal, todas estas, es impensable que en un fenómeno se den casos de 10 veces, 100 veces, 1000 veces el tamaño de la media. Sería como pensar en la distribución de estaturas, que por lo regular sigue una campana normal, ¿no? En donde la estatura media en México estará por unos 70 en hombres, unos 70 y tantos. Este tipo de distribuciones sería como tener a alguien que midiera no 2 metros, sino 20 metros o 200 metros, ¿no? Entonces, en, en, en situaciones de medidas de la población como peso, como estatura, no tiene sentido este tipo de distribuciones, y por eso se les conoce como distribuciones de cola larga o cola gorda, ¿sí? O sí, fat tail en inglés, que es que hay situaciones, hay fenómenos que están en la zona prohibida por todas las distribuciones que por lo regular decaen exponencialmente, ¿no? O más rápido. Así que vayan revisando eso. El modelo de red aleatoria, perdón, el modelo de red con independencia de escala es el tercer modelo de red que vamos a revisar, y que en sí no es un modelo, todavía no vamos a ver el modelo, sino que lo vamos a ver hasta el proceso en redes, ¿sí? Pero el chiste es que ahorita estamos describiendo cómo la mayoría de las redes en fenómenos sociales y biológicos no son aleatorias, y no solo no son aleatorias, sino que la mayoría tienen esta propiedad que se llama de independencia de escala o scale free. Así que, bueno, eso váyanlo checando. Quería contextualizarlo en términos de la red, de las redes aleatorias. Y hay un par de actividades ahí que esencialmente es eso que hicieron para la red aleatoria, varios de ustedes, pero que ya lo hagamos formalmente, que elijamos una red de alguno de los repositorios, de preferencia grande, muy grande, de centenas de miles, millones o centenas de millones o decenas de millones de nodos. Ya no vamos a visualizar la red, sino que ya nos vamos a ir nada más a esas propiedades que, bueno, sobre todo a la distribución de grado. Por lo tanto ya podemos usar redes tan grandes como queramos, y nuestros algoritmos tal vez tarden un poquito, pero no se van a trabar, porque ya no vamos a visualizar la red como tal, en nodos y enlaces, sino que solo su distribución de grado, para empezar a ajustar cosas y ver que la cola larga en general va a ser medida mediante una paquetería que revisamos y que se revisa que se revisa en los videos, que es la paquetería Power Law, ¿sí? O ley de potencia. Eso es lo que van a ver ustedes esta semana. No quería dejar de introducirlo, ya me colgué. Y ahora lo que quiero, básicamente, si no hay ninguna duda, es que revisemos un detallito muy preciso de la red de mundo pequeño. Y como les comentaba, a raíz de un comentario que hace Emiliano, sí, bueno, dejé de compartir pantalla por si alguien quería comentar algo o alzar la mano o algo. De todos modos, la vuelvo a compartir. Cualquier cosa, inicien su micrófono con toda confianza, como siempre. Y bueno, particularmente en la evidencia de red de mundo pequeño, les comentaba, yo subí mi reproducción del experimento. Siempre me equivoco. Subí mi reproducción del experimento. Y el único detallito que les agrego, por si alguien también quiere explorar esa idea, es que lo que hacen Watts y Strogatz es simplemente graficarnos los promedios de 20 corridas o de 50 corridas, o no me acuerdo cuántas hacen, ¿no? Y a mí se me ocurría visualizar no solo el promedio, sino las corridas en sí, para ver qué tanta dispersión habría, o fluctuaciones estadísticas habrían, y no información que se pierde si solo ponemos el promedio. Y pues lo que a mí me llamó la atención es que para el caso del clustering hay pocas fluctuaciones en general, todo se comporta muy, muy parejito. Todas las corridas caen alrededor de la media, ¿sí? Sin embargo, para distancias
Aquí sí hay muchas fluctuaciones en esta región de acá, entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 3. Las, las corridas sí se alejan de la media, ¿no? Hay una dispersión importante. Pero bueno, la media sí cumple con eso que decían Watts y Strogatz. Y esto, aún así, nos quedaría un régimen alrededor de 10 a la menos 2, en donde las fluctuaciones no son tan grandes y ya tenemos esa diferencia muy grande entre la caída en la distancia promedio de la red y la supervivencia de un coeficiente de clustering alto, ¿sí? Cercano al 90%, superior al 90%, que si originalmente era de 0.6, lo cual ya es alto, ¿sí? Sigue estando por encima de un medio. Y un clustering por encima de un medio, de hecho un clustering de 0.3 ya es grande. Sí, lo vemos a la luz de los modelos de red aleatoria, en donde el, el coeficiente de clustering iba con la probabilidad, que en general es baja en el régimen de las redes sparse o ralas o escasas, ¿no? En donde hay gran cantidad de nodos y el grado promedio suele ser muchos órdenes de magnitud inferior. Entonces eso era lo que yo les quería mostrar y al momento de subir mi evidencia, pero tenemos las otras dos evidencias. Particularmente algo que hizo Emiliano que a mí me gustó, me llamó mucho la atención y nunca lo había yo pensado, es... Espérenme un momento, no sé por qué está tardando. ¿Están por aquí? En mi caso, lo estaba escuchando como que se le estaba yendo la conexión. Ah, va. Sí, también de pronto los perdí y lo que me hizo prender las señales de alerta fue que está tardando mucho la página de la facultad. A lo mejor es eso, que la página de la facultad está lenta, luego pasa. Pero bueno, justo les decía que en la evidencia de Emiliano, pues me gustó que, bueno, que además que se ve el comportamiento que dicen Watts y Strogatz para su modelo de red, ¿sí? La caída abrupta en las distancias y la cómo el clustering se mantiene alto en varios, en varias, se les llama décadas, en escala logarítmica se les llama décadas o órdenes de magnitud, ¿no? En varias décadas el coeficiente de clustering se mantiene alto y la distancia cae abruptamente a menos de un 10, a menos de un 10% del valor original. Pero Emiliano nos presenta la red, ¿no? Como tal, entonces, con alguna, no sé con cuál layout, pero me imagino que es, bueno, con cualquiera de hecho ya es interesante, cómo eh, pierde la estructura redonda y entonces la red se va distorsionando porque hay nodos que se unen de extremo a extremo y tenemos algo, pues les digo, muy interesante. No se ve muy realista y es lo que él comenta, lo que comenta Emiliano acá abajo, ¿no? Observar que siguen existiendo muchos enlaces entre nodos vecinos, pues proviene de una red irregular. Y me gustaría mencionar que considero que esta característica de conservar la mayoría de los enlaces de la red real es lo que la limita a ser un gran modelo a una red real. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como decíamos en la parte teórica, en los videos, este modelo surge en un momento, surge en el contexto igual de análisis de teoría de grafos, no tanto en el análisis de las redes reales, aunque ya se aproxima. En el 98 ya se estaban aproximando a analizar redes biológicas como redes neuronales de la C. elegans, una lombriz, tengo entendido. Ya se estaba especulando acerca de la estructura de la Internet. ¿Sí? Ya se tenían algunos ejemplos de redes sociales grandes como la red de actores de Hollywood y demás. Y entonces, un poco como dicen la introducción del artículo de Watts y Strogatz, eh, mm, estamos proponiendo un modelo que rescata dos de las propiedades de las redes reales. Uno es que
que tiene la propiedad de mundo pequeño, es decir, que la distancia entre nodos es relativamente baja comparada con el tamaño de la red, pero que sigue conservando un clustering alto. Entonces se podría entender como una corrección a la red de Erdos y Renyi o la red aleatoria, en el sentido de que la red aleatoria sí tiene la propiedad de mundo pequeño, pero no tiene un clustering alto. Esta sería una red que sí tiene propiedad de mundo pequeño y además tiene clustering alto. De ahí a que sea un buen modelo para los fenómenos reales, no. De hecho, solo rescata esas dos propiedades, pero como nos lo muestra aquí Emiliano, no, y como vamos a ver en las redes con independencia de escala, las redes reales por lo regular tienen estructuras distintas, visualmente se ven distintas, pero además la distribución de grado es distinta. Y eso es un poco lo que quería que exploráramos ahorita. Este notebook, si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. En general, aquí al final estaba yo jugando con las visualizaciones del modelo de red del experimento de Watts y Strogatz, ¿no? Entonces aquí lo estaba haciendo con rayitas y lo hice con box plots para ver qué se veía, pero no, en general la que les puse fue la que a mí más me gustó, que es la en donde se ven las realizaciones con una alfa baja, ¿sí? Y la media. Pero bueno, les puedo pasar este notebook si lo quieren, pero les explico qué intentaba yo con este notebook. Esencialmente lo que quiero, bueno, lo recorté, no está bien armado, básicamente con lo único que me quedé es con la definición de red anillo y con la red de Watts y Strogatz, ¿no? Que esencialmente es a una red anillo aplicarle la función reenlazar con una probabilidad P. Estaba yo jugando con los tamaños de la red. Originalmente es con las mismas propiedades de Watts y Strogatz, que es 1000 nodos y grado promedio de los nodos igual a 10. O sea, una red anillo donde cada nodo está enlazado con sus quintos vecinos, ¿no? Eso ya lo platicamos y había quedado más o menos claro. Ahora, si yo quisiera probar qué tanto falla o qué tan buena es la red de mundo pequeño como modelo descriptivo de fenómenos reales, esencialmente tendríamos que fijarnos, hasta ahorita nos hemos fijado sobre todo en tres propiedades, ¿no? Grado promedio, coeficiente de clustering, pero también en la distribución de grado. La distribución de grado se va a revisar con detalle para las redes con independencia de escala, porque es el problema que quiere abordar la red con independencia de escala. Esta distribución de grado tan característica que tienen la mayoría de las redes reales, que es la cola larga y la aparente propiedad de distribución power law que tienen la mayoría que además vimos, pero que vienen explicando en los videos. Perdón por darle vueltas. Pero esencialmente lo único que revisamos de la red de mundo pequeño de Watts y Strogatz es la distancia promedio y el coeficiente de clustering, ni siquiera el grado promedio. La distancia promedio en una suerte de equivalencia que habría no solo entre la distancia promedio, sino el diámetro, ¿sí? Y el coeficiente de clustering, pero no dijimos nada del grado. Es relativamente sencillo imaginar que si estamos, ¿cómo es el grado promedio de la red de Watts y Strogatz? ¿Por qué? Porque la red de Watts y Strogatz tiene una característica que es que está dado tanto el número n, el número de nodos, está dado de entrada, como el grado promedio de todos los enlaces, en este caso es 10, pero eso ya nos fija también el número total de enlaces de la red. O sea, sería 1000 por... o sea, cada nodo tiene 10 enlaces en este caso, ¿sí? Y son 1000 nodos, entonces tendríamos 10,000 enlaces. Fijando el número de enlaces y el número de nodos, ya podríamos calcular el grado promedio. Sería, tal y como lo hemos hecho anteriormente, 2L
sobre n. Entonces, no hay mucho que ver. Bueno, y lo que hacemos después en la función reenlazar, básicamente es a cada nodo modificarle sus enlaces, pero, o sea, tomar los enlaces que ya están y si acaso cambiarlos. Pero no agregamos ni quitamos enlaces, solo movemos los enlaces ya existentes. Por lo tanto, por más cambios que hagamos, por más veces que apliquemos la función reenlazar a la red original, a la red anillo, su grado promedio no cambia. Pero me parecía relevante e interesante ver cómo se comporta el grado promedio, la distribución de grado de la red. Y es un poco lo que se hace en este notebook que ahorita les comparto, pero déjenme nada más jugar un poco con la idea. ¿Sí? Yo tengo la función G, que es una red anillo de 1000 nodos y 5 y grado, perdón, conectada a quintos vecinos. ¿Sí? Déjenme por lo pronto hacer una red G2, una copia de esa red, que sería G-copy. Y aplicarle la función reenlazar a G2. Déjenme, recuerdo la notación, es reenlazar. Por como la construimos, no hay que ponerle igual, sino nada más aplicarle la función y ya modifica directamente la red. Y con una probabilidad, qué sé yo, de 0.5, bueno, de 0.2, no, a ver, 10, bueno, 0.1, lo que sea, pues. Y tendríamos que construir, y ahorita lo analizamos de forma sistemática, pero tendríamos que construir la manera de analizar su distribución de grado. Una forma que no es como la hicimos cuando estábamos analizando las propiedades de la red es que, si no me equivoco, hay una función que se llama degree histogram, ¿sí? Histograma de grado, y yo se lo puedo aplicar a la función G2 y lo que me regresa es una lista con el histograma de los grados, ¿no? Presumiblemente grado 0 es 0, hay 0 nodos con grado 0, 0 nodos con grado 1, 0 nodos con grado 2 y así con todos los demás, ¿no? Entonces, un poco Watts y Strogatz juegan con la idea de que su red está en un régimen intermedio entre la red completamente estructurada, que sería la red anillo a n vecinos, y una red completamente aleatoria, que sería, una red aleatoria, que según el modelo que vimos acá sería como la red de Erdos-Renyi, ¿sí? Y eso se da para cuando la probabilidad es 1 o se acerca a 1. Pero quisiéramos probarlo, o sea, quisiéramos ver qué propiedades es y si es una red de Erdos-Renyi o no. No sé si alguien se hizo esa pregunta o reflexionó al respecto, o si quieran poner en el chat que si les hace sentido que para P igual a 1, si para ustedes tiene sentido que para P 1 igual a 1 se reduzca a una red de Erdos-Renyi. ¿Sí? Para saber si sí eso no es, pues podemos sacarle su huella digital, que sería su distribución de grado, y por eso lo estamos haciendo, ¿no? Déjenme entonces llamarle a esto ist y convertirlo en un arreglo de NumPy. Ya teniendo esto, podríamos simplemente graficarlo, plt.plot ist. Y tal y como lo esperábamos, el grado promedio, bueno, el grado, la distribución de grado tiene un máximo en 10, que era el grado de todos los nodos al inicio. Pareciera que sí se conserva, ahorita lo analizamos sistemáticamente, pero sí se conserva cierta, o sea, por quitar enlaces, poner enlaces, ¿no? Algunos nodos disminuirán su grado, otros nodos aumentarán su grado, ¿sí? Pero pues se conserva y pareciera relativamente, bastante simétrico respecto a la media, ¿no? Podríamos, solo para convertirlo en una de barras, ¿sí? Podríamos utilizar la función var de PLT,
pero var nos pide dos arreglos, ¿no? Por un lado el dominio y por otro lado el tamaño de la barra, que en este caso sería ist, pero solo para, para darle el dominio sería, podemos utilizar un objeto de NumPy que se llama arrange, ¿sí? Que tenga la misma longitud que ist. Y entonces, según yo corriendo esto, y me faltó una coma aquí, según yo corriendo esto ya nos va a dar la distribución de grado, ¿sí? Entonces, hasta aquí para 1000 nodos y L igual a 5, o sea, quintos vecinos, lo que da un grado promedio igual a 10, es simétrico, pero no sabemos si se trata de la distribución binomial característica de una red aleatoria. Incluso yo puedo volver a hacer la copia y darle una P igual a 1, lo cual colocaría a esta red de Erdos-Renyi, bueno, este modelo de Erdos-Renyi en el régimen completamente aleatorio, ¿sí? Una P igual a 1 significaría que todos los nodos los rehace, ¿sí? Volvemos a hacer el ist. Y aquí pues vemos que deja de ser simétrico, pero recordemos que para grados pequeños, para grados promedio pequeños o para medias pequeñas, la distribución binomial sí tiene una cola, o sea, no es simétrica. Sí tiene una subida abrupta y luego una caída más lenta. Lo único que habría que hacer es comparar esta distribución de grado con la distribución binomial para ver si sí es o no es, si la red de Watts-Strogatz se aproxima o no a una red de Erdos-Renyi, a una red aleatoria tal y como la vimos aquí. Y entonces, pues vamos a hacerlo ya sistemáticamente. Todo esto lo voy a meter en un for para distintas probabilidades. En lugar de una probabilidad acá, déjeme poner una P y vamos a utilizar como lo hemos hecho, como lo hicimos en el experimento de Watts-Strogatz que les recomiendo hacer a quienes no lo han hecho, ¿sí? Y es for P in NP, ¿cómo era? Log space. Recuerden que log space es una distribución, nos da un arreglo de números equidistantes en escala logarítmica entre las potencias de 10. ¿Sí? Entonces vamos a darle, como le hicieron Watts-Strogatz, entre -4 y 0, o sea, entre 10 a la -4 y 10 a la 0, o sea, 1. ¿Sí? Y démosle 5 valores, no todos los de Watts-Strogatz, en este caso no, por lo que van a ver ahorita no vale la pena. ¿Sí? Para cada P vamos a hacer una copia de la red anillo, vamos a aplicarle la función reenlazar utilizando a P como parámetro, vamos a generar el histograma y vamos a graficarlo. Y para que nos lo grafique por separado, bueno, podríamos pedir que nos lo grafique igual, pero ustedes pueden ver que se van a encimar. ¿Sí? Pero, pues bueno, el azul presumiblemente es el primero en donde había 1000 nodos. Para P muy cercano a 0, o sea, a la menos 1 sobre 10,000, ¿sí? Tenemos prácticamente una delta, ¿no? Todos los nodos tienen grado 10, 1000 nodos con grado 10. Pero mientras vamos aumentando la P, en este caso, déjenme nada más ver qué valores toma este log space. Espérenme. Voy a agregar código. ¿Qué valores tiene? 10 a la 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la menos 4, a la menos 3, a la menos 2, a la menos 1 y a la 0. O sea, 1 sobre 10,000, 1 sobre 1000, 1 sobre 100, 1 sobre 10 y 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces, tenemos para 1 sobre 10,000, no sé si exactamente una delta, pero prácticamente una delta. Todos los nodos tienen grado 10. Luego disminuye ligeramente y se ve que algunos nodos aumentan y otros disminuyen, pero quedan escondidos acá. Lo mismo para, incluso vamos a ponerle vamos a ponerle un label a cada uno igual a P, lo que implicaría que al final le pongamos PLT legend, nos muestre la leyenda y ahí está. Entonces,
El azul es para 1 sobre 10,000, el amarillo es para 1 sobre 1000, el verde es para 1 sobre 100, el rojo es para 1 sobre 10 y el moradito es para aplicarle reenlace a prácticamente todos los enlaces. ¿Sí? El asunto sería, o la pregunta sigue en pie, aplicar la función reenlace a todos los enlaces tendría como resultado una red aleatoria en términos de lo que lo habíamos visto, que en este caso tendría que ser una red, si lo que fijamos desde el principio es el número de nodos y el número de enlaces, sería una red equivalente a la red GNL. ¿Sí? Y por lo menos lo que podemos afirmar ahorita o vamos a ver ahorita es que al menos no tiene una distribución binomial. ¿Sí? Voy a hacer una gráfica para cada uno de los valores de la P. Y permítanme, como se hace aquí abajo, bueno, por un lado, no sé si ya los importé. Sí, ya importé la distribución binomial. Y déjenme agregarle una línea que la copié del notebook correspondiente a las redes aleatorias. ¿Sí? Voy a pegarle una línea en donde simplemente graficamos la distribución binomial en cada caso. ¿Sí? Generamos una X, que aquí no la he generado, pero déjenme generarla. ¿Sí? Es esta X, que es el arrange que ahorita que habíamos metido aquí, ¿no? Entonces, aquí ya puedo colocar en lugar del arrange, puedo colocar una X. Y igual hacer graficar la PMF, que es la función de probabilidad binomial aplicada a este dominio. Y la binomial toma dos parámetros. Por un lado, n-1, que es el máximo valor posible que podría tomar el grado. Y por otro lado, aquí le metí el que correspondería al grado promedio. ¿Sí? 2 veces L, que es el número de enlaces que tiene cada... el grado promedio sería 2 veces L. ¿Sí? 2 veces L es el grado que tiene cada nodo. ¿Sí? Y eso dividido, no el grado promedio, perdón, el grado promedio es 2 por L. Lo que tenemos que meterle aquí es la probabilidad correspondiente. ¿Sí? Lo que toma como parámetro la binomial es la probabilidad, o sea, el grado promedio dividido entre el número de nodos menos 1, o entre el máximo valor posible. ¿Sí? Y en cada caso que eso lo dibuje en rojo, y al momento de correrlo, hubo otra cosa más, y es que la distribución de probabilidad, como es una distribución de probabilidades, su integral es 1. Y aquí estas distribuciones de grado no están normalizadas, pues lo único que tenemos que hacer es volver a definir a histograma como histograma dividido entre la suma de histogramas, solo para que esté normalizado y podamos comparar con la distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces vemos pues con más detalle cómo no es exactamente una delta, como ya sabíamos y como pudimos ver en la actividad de Watts y Strogatz. Sí hay por ahí uno de los 10,000 enlaces, sí existe la probabilidad de que uno se modifique, y entonces vemos como algunos nodos, poquitos, pero algunos nodos reducen su grado en 1, algunos aumentan su grado en 1 y la mayoría siguen teniendo grado 10. Estos que aumentan y disminuyen crecen, ¿sí? Cada vez más, mientras que el centro o el máximo sigue estando siempre en 10, ¿sí? Como era de esperarse. Y ya cuando llegamos a P igual a 1, vemos cómo, si bien sí se parece un poco, bueno, sí respeta el máximo al menos y un poco la forma, no es una distribución binomial, o sea, no es una red
al menos desde la perspectiva GNP, no lo es. ¿Sí? Vemos en términos de lo que habíamos mencionado para las redes aleatorias y las redes reales, podríamos decirlo de forma no tan dramática como en la evidencia de redes aleatorias, pero cómo se sobreestiman los grados pequeños, se subestiman, perdón, no, se sobreestiman, se subestiman en la distribución binomial los grados cercanos a la media, de la media y cercanos a la media, ¿sí? En la red quedan por encima de lo que sería la predicción. Y la predicción sobreestima el número de nodos que tendrían grado mayor a la media, ¿sí? Por ahí de 15, 17. Después llegué a pensar, o estábamos explorando, bueno, entonces de entrada esta sería un análisis de la distribución de grado de una red de Watts y Strogatz, ¿sí? Estamos viendo cómo se modifica la distribución de grado de la red de Watts y Strogatz al variar el parámetro P. ¿Sí? Podríamos hacer una visualización un poco más adecuada, ¿no? Tal vez en una sola imagen pues hacer más compactas las gráficas o algo así, pero lo único que quería ver es cómo sí se va acercando, se va pareciendo a una distribución tipo binomial, pero no termina por ajustarse bien a la binomial. Si se ajustara a la binomial tendríamos algo como lo que estoy poniendo aquí abajo, que es una distribución binomial con una red de Erdos-Renyi como las que habíamos analizado, ¿no? Y aquí sí se ajusta, pero acá no. Esto podríamos jugar, y esto es un problema abierto, ¿no? Si esta distribución de la red de Watts y Strogatz es una distribución conocida, alguna de las distribuciones que ustedes conocen o que existen, ¿sí? Si se aproxima a ellas, podrían, pues queda abierta la interrogante. Pensaban que quizás aumentando el número de nodos y el número de enlaces, por ejemplo, generando una red anillo no de 1000, sino de 10,000 a 25 avos vecinos, ¿sí? Me voy a fijar únicamente en la función reenlazar igual a 1, o sea, reenlazar todos los nodos. Y todo lo demás vamos a dejarlo igual. No me acuerdo si tarda o no tarda, pero repito, quizás era un efecto de tener grados y redes pequeñas, ¿no? Pero aumentamos a 10,000 el número de nodos, aumentamos los vecinos de la red anillo a 25. Esto no soportaría un experimento de Watts y Strogatz, es decir, con esto, si yo quisiera hacer varias corridas y hacerlo para varios valores de P, tardaría bastante, ¿sí? Pero quizá para una sola gráfica, para ver cómo se comporta el histograma el histograma de grados, no tarde tanto. No entiendo aquí qué es lo que está pasando. Es que lo estamos haciendo para G2. Aquí no es la copia, déjenme hacerlo para G, para ver qué pasa. Y entonces en lo que corre, ahorita les aviso si termina de correr. Lo había hecho en estos días y no se tardaba tanto, pero bueno, en resumen y ya casi cerrando para que mejor se vayan a revisar el tema de redes con independencia de escala, es a raíz de no estaba en el libreto, ¿sí? A raíz de la evidencia que únicamente era que ustedes con su código, en su propia computadora, pudieran reproducir un resultado tan importante como fue el de Watts y Strogatz, que fue publicado hace escasos, hace 23 años, ¿no? No son escasos, ya tiene bastante, ya tiene 23 años. En su momento fue un resultado importantísimo, un gran aporte a la red
a la teoría de redes moderna, si le podemos llamar así, que es el enfoque que hemos intentado seguir en este curso. Hace 23 años se publica ese resultado y ustedes, con la capacidad de cómputo actual, con los recursos que hoy tenemos, como mínimo Colaboratory, pero si tienen Jupyter, pues también Jupyter y demás, ¿sí? Ustedes ya pueden, ya es un resultado simple relativamente, y tan pueden comprenderlo, tan pueden hacer lo propio, que lo pueden programar y pueden reproducir el experimento. Pero a raíz de ese comentario que hizo Emiliano en el foro, que me pareció bastante interesante, bastante relevante, ¿no? Un aporte a algo que yo no había pensado, y es visualizar la red de Watts y Strogatz. Ellos creo que no lo hacen, bueno, de hecho ellos no lo hacen. Pero ese último comentario de no nos hagamos, no termina por ser un buen modelo de fenómenos reales. Efectivamente no. Bueno, no es sí, sí es lo que dijiste, ¿no, Emiliano? No es un buen modelo para redes reales de todos modos, ¿no? Eso que no lo, de lo que no suele hablarse, o sea, aceptamos el modelo de Watts y Strogatz porque es el modelo de mundo pequeño que tiene propiedades importantes como el clustering alto y la distancia promedio baja. Y la otra propiedad, en la propia exposición hablábamos de 3 propiedades, ¿no? Distancia promedio, coeficiente de clustering y distribución de grado. Pero no habíamos analizado la distribución de grado de la red de Watts y Strogatz. Ahorita lo estamos haciendo y vemos cómo no se aproxima a una binomial. Se parece un poco, tiene ciertas características, pero no se ajusta a la red binomial correspondiente a la red aleatoria. O sea, no es aumentar P a 1, no la reduce a una red de Erdos y Renyi. Entonces eso de por sí ya es interesante. Y no tendría por qué serlo, porque si lo razonan, bueno, si nos detenemos un momento a pensarlo, no es lo mismo una red aleatoria. Bueno, de entrada ya sabemos que la P de Watts y Strogatz y la P de Erdos-Renyi no son la misma, ¿no? Se refieren a cosas distintas. La de Erdos-Renyi, la P de Erdos-Renyi, y vamos a ver si ya manejamos con soltura esos términos, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, me dice, ¿no? Pero en Erdos-Renyi se acuerdan que uno de los parámetros de la función es la P. La P de Erdos-Renyi, o sea, de la red aleatoria, es qué tan probable es que dos nodos la probabilidad de que dos nodos estén enlazados entre sí. ¿Sí? Y la P de Watts y Strogatz es la probabilidad de reenlazar cada enlace. O la fracción de enlaces de la red anillo, de la red estructurada inicial, que vamos a reenlazar aleatoriamente. Entonces, descartado que las P's fueran lo mismo, no. Lo único que queríamos saber es si aumentando la P de Watts y Strogatz teníamos una red de Erdos-Renyi, ¿no? Era la pregunta que motivó esta sesión de ahorita y esta reflexión, y les invito a ustedes a pensar que no tendría por qué serlo. Igual, independientemente de cuál sea el enfoque de la red de Erdos-Renyi o de la red aleatoria que sigamos, ¿sí? La red de Erdos-Renyi se genera ya sea distribuyendo aleatoriamente los enlaces o ya sea distribuyendo o tomando cada pareja de nodos y asignándole con probabilidad P un enlace o no. El mecanismo es distinto, estos dos que acabo de describir, al que estaríamos construyendo con una red de Watts y Strogatz con probabilidad 1. Lo que estaríamos diciendo en una red de Watts y Strogatz con probabilidades 1 es agarra un conjunto de enlaces, perdón, una red anillo, ve nodo por nodo, bueno, ve enlace por enlace y reenlázalo, o sea, modifícalo. ¿Sí? La construcción es distinta, la instrucción es distinta y habría que indagar y reflexionar qué tipo de distribución, a ver si se pudiera, sería interesante ver si se puede hacer analíticamente, ver qué distribución de probabilidad obtendríamos de esta instrucción, que es genera una red completamente estructurada, una red anillo, y ve enlace por enlace y modifícalo de forma aleatoria, ¿no? Pero no es una distribución binomial, y ese es quizá el resultado más interesante de ahorita. Y hay otra cosa que les quería... bueno, ya terminó de correr. Entonces les comparto.
cómo sigue ocurriendo lo mismo. Y es que para una red de Watts y Strogatz de 10,000 nodos a 25 vecinos, o sea, cada nodo tendría grado 50, la distribución de grado de la red sigue estando alrededor de 50, pero sigue ocurriendo que los nodos alrededor de la media están por encima de la distribución binomial y están por debajo de la distribución binomial, lejos de la media. ¿Sí? Entonces, repito, exploremos entre las distribuciones que conocemos, si alguna se ajusta, e intentemos extraer analíticamente cuál tendría que ser la distribución de grado, si tiene una expresión analítica conocida. Y si no, de todos modos, ya completamos un análisis en toda forma de la red de Watts y Strogatz. Ya analizamos su coeficiente de clustering, que es alto, bastante más alto que una red aleatoria equivalente. Ya analizamos su distancia promedio o sus distancias características y vemos cómo tiene la propiedad de mundo pequeño en el sentido de que cualesquiera dos nodos están relativamente cerca. Lo tercero que no habíamos analizado es su distribución de grado y vemos que sí tiene una distribución de grado suave, pero habrá que reflexionar y es un buen ejercicio para que ustedes hagan y que yo también lo haga y Luis Guillermo y demás, que lo discutamos. Si tenemos alguna novedad se las compartimos, pero detenernos a pensar si hay una expresión analítica para la distribución de grado de una red de Watts y Strogatz.